Muy buenos días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar al pendiente de tu tiempo con Dios. Es un gusto y es un placer para mí compartir la palabra de Dios y lo seguimos haciendo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4 del 1 al 20, cuyo título es Al 100 por 1. Vemos cómo mi Señor Jesucristo deja Capernaum y ahora se dirige hacia el mar. Y dice la palabra del Señor, mientras las personas y la multitud estaban en tierra, Él estaba arriba de una barca y comenzó a enseñar, dice, junto al mar. Toda enseñanza que se recibían en las sinagogas, pero mi Señor Jesús ve la necesidad urgente de enseñar acerca del reino de Dios y lo hace de una manera inusual. Las multitudes le seguían, Él entra en una barca y desde ahí da su predicación. Pero ahora les enseña por medio de parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una verdad espiritual tomado de cosas conocidas o cotidianas. Quien tuviera hambre de Dios las podía entender. Quien cierra su corazón solamente sería una bonita historia y nada más. Y la primera palabra de la predicación de Jesús desde la barca es oíd. Oíd, dice el Señor. Quiere decir, presten atención. Quien no presta atención no entiende, y si no entiende, pues no puede obedecer. Debemos estar atentos a la palabra de Dios. Lejos de distraernos, debemos de concentrarnos en lo que se nos va a revelar al corazón. Esto se llama escuchar con el corazón. En esta multitud había algunas clases de seguidores, unos por curiosidad, otros como los fariseos por buscar motivo para acusarle, otros por realmente tenían grande necesidad, estaban enfermos, algunos tenían padecimientos graves y otros porque realmente querían aprender y querían crecer. Y todavía hasta hoy en día este tipo de personas que buscan a Jesús pues igual se catalogan de la misma manera. Muchas personas siguen a Jesús por curiosidad, otras personas por necesidad, otros porque realmente tenemos hambre y tenemos esa necesidad de crecer. Además, cuando el Señor Jesucristo dijo oíd, es porque sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Las verdades del reino iban a ser reveladas a través de esta parábola del sembrador, de la semilla y del terreno donde la semilla iba a ser sembrada. Ahora entendemos que la manera de sembrar en aquel tiempo no es la misma manera que se siembra hoy en día. Antes se sembraba de una manera rústica, se sembraba a mano, el sembrador lanzaba puñados de semilla que sacaba de su saco que llevaban colgados. Otra cosa importante es que en la mente del sembrador, como creo en la mente de los sembradores de hoy en día, es que el que siembra tiene fe que va a cosechar. Y como dice la palabra, quien siembra en terreno fértil cosechará al 30, al 60 o al 100 por 1, depende en dónde vaya a caer la semilla. Y vamos a ver qué dice, la primera parte cayó junto al camino, pero vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no hay mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido al sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Otra parte cayó en buena tierra, dio fruto, brotó, creció, produjo al 30, al 60 y al 100 por 1. El que tenga oídos para oír, oiga. A continuación veremos cómo Jesús les explica a sus discípulos los misterios del reino. Vemos en el versículo 14 que dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Los 4 tipos de tierra donde cayó la semilla son los 4 tipos de corazones donde se siembra el que recibe la palabra de Dios. En tercer lugar vemos que la semilla es la palabra de Dios. Y pues vamos a detallar cada una y vemos que la primera que cayó junto al camino pues son las personas que su corazón está endurecido. Por cualquier razón, por cualquier circunstancia, incredulidad, se les da la palabra y no hay lugar para recibirla. La palabra no puede penetrar. Entonces el maligno dice, arrebata la palabra que fue sembrada. Es por eso que los fariseos rechazaban la palabra de Dios porque sus corazones estaban endurecidos. La religión, las doctrinas chocaban con la semilla poderosa de Jesús. De este mismo modo, hoy en día mucha gente con grande necesidad no pueden recibir la palabra porque choca con sus creencias y con sus conceptos o con sus ideas. Ahora veremos aquella semilla que cayó entre pedregales. Este tipo de personas reciben con gozo la palabra de Dios,
son sinceros, quieren pero no pueden. La razón es que su corazón tiene obstáculos. No hay un arrepentimiento sincero, no hay firmeza, no hay profundidad, no hay raíz y parece que son pero no son. Porque cuando vienen las pruebas, las tentaciones, las persecuciones por causa de la palabra de Dios, estos luego caen, se desaniman y no hay profundidad en la palabra de Dios ni tampoco en la oración. Así que este tipo de personas son creyentes temporales que tan pronto vienen las situaciones abandonan la palabra, abandonan la iglesia, se separan y no están dispuestos a luchar por la fe que les fue dada. En tercer lugar, vemos aquella semilla que cae entre espinos. Dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Este tipo de personas son los que oyen, reciben la semilla de la palabra de Dios, pero los espinos fueron más fuertes y ahogaron la semilla. ¿Y qué fue lo que ahogó la semilla? Ahí viene y describe 3 situaciones: el afán, el engaño de la riqueza y la codicia. Este es el mal de todos los tiempos. El afán. El afán desplaza a Dios. Hay tiempo para todo, pero muy poco tiempo para Dios. Entonces ahí queda una buena parte de terreno donde el enemigo puede sembrar. Y entonces el afán roba y desplaza. El engaño de la riqueza y la codicia hace lo mismo. Cuando de Dios recibimos todo, muchas veces se nos olvida ser agradecidos con Dios y nos enfocamos tanto en el trabajo, en las situaciones, en el querer alcanzar, en el querer tener más. En lugar de hacer tesoros en el cielo, empezamos a hacer tesoros en la tierra, que estos, dice la palabra del Señor, son pasajeros. Este terreno es fértil porque dice que la semilla creció, pero también la codicia, y creció el afán, y creció la riqueza. ¿Qué tan afanados estamos que ni siquiera dedicamos un día, un tiempo a aquel que nos da todo? Que si Dios quiere puede quitarnos todo para aterrizarnos y pongamos los pies en la tierra. Seamos agradecidos y empecemos a quitar y a cortar los espinos que nos impiden crecer. Y en cuarto lugar vemos la semilla que cayó en buena tierra. Dice, pero parte cayó en buena tierra, dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual al 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga, dice la palabra de Dios. Estos son los que oyen, los que reciben, los que echan raíces, los que dan fruto. La pregunta para terminar es, ¿qué tipo de terreno somos? El sembrador hace su trabajo. La semilla que se siembra es perfecta. Nadie siembra semillas imperfectas, sino de buena calidad. La palabra de Dios, cual semilla, es vida, es perfecta, convierte el alma, sana, prospera. El problema son los terrenos del corazón, donde la semilla es sembrada. A veces somos como aquellos que la vida ha endurecido el corazón. La incredulidad no nos permite recibir la palabra y por más que se nos hable, la semilla rebota. El enemigo impide que esta palabra profundice e eche raíces. O somos como aquellos que vivimos de emociones, que cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, nos desvanecemos. ¿Por qué? Porque no hay profundidad y no hay firmeza. O vivimos tan afanados, buscando la riqueza y la codicia. Estas 3 cosas ahogan la buena semilla. O, al finalizar, podemos decir, o somos de los que oímos, recibimos con gozo la palabra y damos fruto. Increíble cómo una semilla puede producir tanto. Imagínate la palabra de Dios, cual semilla sembrada en nuestro corazón, producirá gozo, paz y vida. Son cosas que no podemos conseguir en esta tierra. Todas esas bendiciones vienen de nuestro Padre, de ese gran sembrador que nos da la semilla a un corazón que la recibe. Bueno, pues damos gracias a Dios. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Iglesia Cristiana Visión Nueva Culiacán y La Palma te bendice. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.